Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a continuar con avanzando en esta materia. Y hoy toca el tema de virus y de partículas subvirales, es decir, partículas que son más pequeñas y más elementales que un virus. Es una clase que la venimos dando en la materia desde siempre. Todo libro de microbiología tiene algunos capítulos de virología. Pero creo que en esta circunstancia que nos está tocando vivir, espero que les interese todo lo que podamos charlar hoy y espero poder aportar un poquitito de luz. Claramente la virología es una rama amplísima y la única idea o el deseo que tengo hoy es abrir apenitas la puerta para que ustedes conozcan, aunque sea un poco, este mundo y si les interesa tengan la posibilidad de ahondarlo el día de mañana. Lo que les puse como fondo de pantalla es ni más ni menos que el coronavirus. Es una micrografía electrónica con una tinción que los hace ver azules. Bueno, la historia del hombre y la de los virus viene cruzándose desde hace muchísimo tiempo, desde el principio del hombre seguramente. Y evidencias han quedado, como por ejemplo en la momia de Ramsés V, que tiene evidencias claras de que murió de viruela, un virus que fue causante de millones de muertes a lo largo de la historia y de mucho sufrimiento para la población humana. Y a la derecha, un fresco egipcio nuevamente, con un individuo que tiene clara evidencia de una poliomielitis, otra enfermedad viral que gracias a Dios en la actualidad está totalmente controlada, por lo menos en la mayor parte del mundo. Es una de las enfermedades que la Organización Mundial de la Salud pretende erradicar, como ocurrió en su momento con la viruela. Y si no lo ha podido hacer todavía, es porque ciertos países y ciertas zonas de algunos países como Pakistán o Afganistán no permiten el ingreso de los médicos sin fronteras que van vacunando. Bueno, toda esta historia comienza a fines del siglo XIX y en particular con unos estudios realizados por este señor, un ruso, que se llamaba Dmitry Ivanovsky. Este señor es convocado por productores tabacaleros porque tenían algún problema con las plantaciones, porque las hojas aparecían con unas manchas amarillentas en forma de mosaico. Por eso se lo llamaba la enfermedad del mosaico del tabaco. Pero lo que no se sabía era quién la producía. Y esto producía enormes pérdidas económicas dentro de este rubro. Vinogradsky empezó a estudiarlos. Fíjense la fecha que estamos hablando, fines del siglo XIX, el surgimiento de la microbiología como ciencia, estudios importantísimos que cambiaron la manera de ver el mundo de los microorganismos como los de Pasteur y como los de Koch, sobre todo los de Koch en este caso. ¿Se acuerdan que él había propuesto lo que se llama hasta la actualidad los postulados de Koch, que había permitido demostrar el origen bacteriano de muchas enfermedades? Enfermedades no solamente en los animales y en el hombre, también en los vegetales. Los fitopatólogos también, incluso en la actualidad, aplican el criterio de los postulados de Koch. Entonces él, teniendo en cuenta todo esto, empieza a hacer experimentos, toma savia de plantas enfermas y la inocula en plantas sanas, y la planta sana reproduce la enfermedad. Y esto lo hace en una cantidad enorme de repeticiones como para asegurarse del resultado, y siempre ocurre lo mismo. De acuerdo a los postulados de Koch, él observa al microscopio la savia buscando algún tipo de microorganismo y no lo encuentra. Obviamente él estaba trabajando con microscopios ópticos, que era lo único que había en la época. Y también falla cuando intenta cultivar en un medio de cultivo artificial la savia para ver si había algo que desarrollara. Esto le complica bastante, no entiende qué es lo que está ocurriendo, y se le ocurre seguir adelante utilizando unos filtros que en ese momento había descrito un viejo amigo nuestro, que es Chamberlain, el mismo del autoclave. Él había fabricado unos filtros de porcelana de tamaño bacteriológico. Es decir, los fluidos se pasaban a través de ese filtro de porcelana y las bacterias quedaban retenidas.
Digamos, esos fueron los precursores de los filtros de membrana que utilizamos en la actualidad. Entonces Dmitri Ivanovsky se le ocurrió filtrar la savia de manera tal de que si había algún tipo de bacteria que él no la podía ver o no la podía cultivar, quedara retenida, y la savia que huía filtrada la inoculaba, pero la planta se enfermaba. Él esperaba, este resultado lo sorprendió, él esperaba que esto no ocurriera. Lamentablemente no se dio cuenta o no pensó que se podía estar en presencia de algo distinto. Y ahí quedaron sus trabajos, inconclusos. El que lo siguió adelante es este señor, el del jopo interesante, que es Martinus Beigerin, que era un microbiólogo holandés. Él continuó con los trabajos, obtuvo los mismos resultados, pero él sí se atrevió a pensar de que se estaba enfrente de algo distinto, todavía no descrito. Y por primera vez utilizó la palabra virus, que en latín quiere decir veneno. Y él hablaba de virus filtrables, porque eran capaces de pasar a través de los filtros bacteriológicos. Todo esto se resuelve bastante mejor a partir de los estudios de Stanley por el año 1935, cuando logra cristalizar el virus del mosaico del tabaco. Ahora sabemos que es un virus, ellos todavía no lo tenían claro. Y entonces claramente puso en evidencia de que estábamos en presencia de algo distinto, porque ese comportamiento no lo tenía ninguna célula viva. Bueno, a partir de ese momento comienzan enormes cantidades de trabajos buscando y estudiando distintos tipos de virus. Y surge también un problema casi filosófico, ¿no? De, ¿estamos enfrente de un ser vivo o no? Algunos dicen o decían, y bueno, posiblemente se trate de moléculas orgánicas muy complejas. Y otros dicen, no, en realidad son organismos sumamente simples. Creo que también dependería del ojo del que lo está observando y estudiando, ¿no? Un fisiólogo por ahí consideraría que un virus, que en una etapa extracelular es absolutamente inerte, porque no expresa ningún tipo de actividad que lo asemeje con una célula viva, entonces el fisiólogo diría, no es capaz de producir energía, no es capaz de biosintetizar, no está vivo. O por ahí un genetista que determina, bueno, tiene un ácido nucleico y ese ácido nucleico tiene toda la potencialidad de dar réplicas exactamente iguales a él. Entonces sí es un ser vivo. En definitiva, si a ustedes les interesa encontrar una buena definición, van a ver que hay muchísimas de distinto calibre, incluso algunas muy simpáticas como una que da Delerel, que fue el descubridor de los bacteriófagos, o sea, de los virus que atacan a las bacterias. Y él, en definitiva, dice, un virus es un virus. Bueno, yo les propongo esta, que me parece que tiene que ser considerada porque el que la propone es el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, que dice que un virus no es un organismo vivo, sino que toma prestadas las características funcionales de la célula que está infectando. Me parece que describe bastante bien lo que sabemos de un virus. Bueno, ¿cuáles serían las características de los virus? Bueno, uno podría decir, son parásitos intracelulares estrictos, cosa que es cierta. Es decir, los virus tienen dos etapas en lo que podríamos llamar, entre comillas, ciclo de vida. Una etapa extracelular, donde es una partícula absolutamente inerte, y una etapa intracelular que comienza en el momento en que se pone en contacto con una célula sensible. Y ahí sí demuestra sus capacidades, ¿no? Se hace cargo de la célula, empieza a mandar dentro de la célula y la célula empieza a sintetizar todas las proteínas que el virus le indica. La palabra estrictos, ¿no? Es una palabra que ya saben, tiene un peso en microbiología. Cuando hablamos estricto, anaerobios estrictos, aerobios estrictos, halófilos estrictos, quiere decir que o parásitos intracelulares estrictos como en este caso. No le queda otra, es la única manera en que pueden vivir, a expensas de otras células, solos no pueden. Pero también hay bacterias
que son parásitos intracelulares estrictos. O sea, bacterias que no pueden ser desarrolladas en los medios de cultivo que nosotros conocemos, en medios de cultivo sintéticos. Una de ellas es un patógeno humano importante, que creo que en algún momento se los mencioné, que son las clamidias. La clamidia produce varias enfermedades en el hombre, pero hay una de ellas que es de transmisión sexual, que es una enfermedad por ahí no del todo conocida, que ha aumentado muchísimo su prevalencia y su incidencia en la población humana, y que el tema es que, sobre todo en las mujeres, no es muy evidente, cursa bastante asintomática, y si no se trata oportunamente puede traer problemas de infertilidad. Por eso hay que tenerla en cuenta. Bueno, pero volviendo al tema, las clamidias son muy pequeñas y son parásitos intracelulares estrictos, es decir, necesitan estar dentro de otra célula para poder vivir porque tienen ciertas falencias, sobre todo energéticas. Otra bacteria que cumple con esto son las llamadas ricketsias. Son patógenos humanos transmitidos por garrapatas. Por suerte, la garrapata, que es el vector, no está en el hemisferio sur, pero sí es importante la enfermedad, sobre todo en Estados Unidos. Bien, entonces, los virus son parásitos intracelulares, pero no es una característica exclusiva de ellos. Es compartida por algunas bacterias. Son pequeños, es cierto, nadie puede decir lo contrario. Cuando hablamos del tamaño de los virus, en general hablamos de nanómetros. Cuando hablamos de las bacterias, hablamos de micrómetros. O sea, son en general más pequeños. ¿Por qué digo en general? Porque hay virus que son grandes, casi del tamaño de las bacterias más pequeñas. Por ejemplo, clamidia. Clamidia es una bacteria pequeñita y los virus más grandes tienen un tamaño similar a ella. Lo que sí es una característica exclusiva de los virus es que tienen un solo tipo de ácido nucleico, o DNA o RNA, nunca los dos juntos. Mientras que las bacterias, por más parásito que sean, por más pequeñas que sean, tienen un DNA y tienen un RNA, y tienen ribosomas, por supuesto, para la síntesis proteica. Esa sí es una característica diferencial de los virus. Esto un poco es un dibujito, está en el Brock, si lo quieren ver en el original, solamente para que tengan una primera idea de la variedad de tamaños y de estructuras que existen dentro de los virus y como vamos a ver después, la variedad de tipos de material genético que pueden tener. Pero acá un poco para que vean, hay virus que son grandes, como este, es uno de los virus más grandes que se conocen, que es el que hablábamos hace un rato, el poxvirus, que es el virus de la viruela. Ese es el que produjo la viruela en el hombre durante tantos cientos de años. Y por el otro lado, uno muy pequeñito, como este que aparece acá, el N, que es el virus de la poliomielitis, del cual también hablábamos recién. O sea, para que vean la diferencia de tamaños. Un puntito acá, y creo que amerita este comentario que les quiero hacer. Seguramente lo saben, pero por las dudas lo reitero, porque me parece que fue uno de los grandes hitos en la medicina, que fue la erradicación del virus de la viruela del mundo. Como les decía antes, produjo muchísimas muertes, millones de muertes a lo largo de la historia y muchísimo sufrimiento, porque algunos sobrevivían a la enfermedad, pero quedaban con lesiones de por vida. Y gracias a una vacuna, una de las vacunas más antiguas que existían, que fue creada por Jenner, pero eso es tema de otra charla que a lo mejor tenemos en algún momento y seguramente tendremos con los que hagan higiene y sanidad, se logró erradicar. Y en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo estaba libre del virus de la viruela, lo cual fue un hito importantísimo. Y me parece que hay que tenerlo en cuenta como argumento, ¿no? Porque ustedes sabrán, porque a lo mejor incluso conocen gente, hay movimientos antivacunas. Entonces, hay datos que son irrefutables.
se logró erradicar una enfermedad tan tremenda como la viruela gracias a las campañas de vacunación que se llevaron adelante durante años. Y ahora, como les decía, se está intentando hacer lo mismo con la polio. Y se está logrando bastante si todo el mundo se vacunara correctamente. Volviendo a la viruela, quedan solamente un stock de virus congelados, uno de ellos en el CDC de Atlanta, en Estados Unidos, y otro en Rusia. Muchísimas veces en las últimas décadas se ha hablado si eliminarlos completamente o no. ¿Por qué querríamos eliminarlos? Bueno, para que no hubiera ninguna probabilidad de que se filtraran al ambiente y que las personas volvieran a enfermarse. Ustedes piensen que los que nacieron a partir del 80, o sea, todos ustedes, son totalmente sensibles al virus, porque jamás estuvieron en contacto con él. Entonces, sería realmente muy peligroso. Pero por otro lado, también es importante tenerlos, porque si fuera necesario en algún momento producir de urgencia una vacuna, se tienen los virus con los cuales trabajar. Siempre está el temor de que exista algún stock clandestino en manos de científicos inescrupulosos que pudieran utilizarlo como arma biológica. Antes de decidir no utilizar más la vacuna, por supuesto que se hizo un estudio muy extensivo e intensivo de declarar realmente el mundo libre de la viruela, es decir, que no hubiera, por supuesto ya no había circulación en los humanos, pero se descartó también la presencia de reservorios ambientales, lo cual también hubiera sido peligroso. Pero bueno, se descartó que hubiera virus supervivientes en algún lugar y por lo tanto se dejó de vacunar. Bueno, sigamos con lo nuestro. Hablábamos del tamaño de los virus y de que eran pequeños. Acá hay un virus, el más grande, o no el más grande, de los más grandes que se conocen, el virus de la viruela de vuelta. Este ya no es un dibujo, es una micrografía electrónica, el pox virus. Dentro de esta familia se encuentran, de este grupo se encuentran el virus de la viruela, y acá se compara con un Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan, no? Una bacteria que también la mencionamos al principio cuando dábamos los ejemplos de los cocos y de modos de agrupación, estáfilo, ¿se acuerdan? Es agrupación como si fueran racimos de uva. Esta es la clamidia, de la cual le estaba hablando recién, el parásito intracelular estricto de pequeño tamaño, y otros, les puse acá algunos que seguramente conocen, el herpes. No hay un solo herpes, hay un grupo muy grande, hay una familia de virus que pertenecen a este grupo, que producen enfermedades en el hombre. Seguramente que ustedes lo conocen porque más de uno lo debe sufrir, el herpes simplex de tipo 1, que es el herpes labial. Ese que les sale a ustedes cuando están estresados porque tienen que rendir un final o porque tomaron el primer sol del verano sin protección, entonces aparece en la boca o en la nariz. Ese es el herpes simplex de tipo 1. El virus varicela también es un herpes. El virus zoster, que es la culebrilla, también pertenece a este grupo. El citomegalovirus, uno de los virus más extendidos. El Epstein-Barr, el sarcoma de Kaposi. A lo mejor lo vieron cuando estudiaron en algún momento enfermedades asociadas a la inmunosupresión del VIH, y aparece una especie de cáncer de piel producido por el virus de Kaposi. También es un herpes. Y el pequeñito, el virus de la polio, que está dentro del grupo de los picornavirus. Pico por lo pequeño que es. Y siguiendo con el tema de los tamaños, y para ver que aquello que yo les digo es realmente así, suelo repetirles que dentro de la microbiología casi todo es posible. Y bueno, y sí, hay virus que son más grandes que bacterias. Dentro de las bacterias más pequeñas hay una que corresponde al género Mycoplasma, de la cual también hablamos. Hablamos del género. ¿Se acuerdan que decíamos son las únicas bacterias que carecen de pared? No la única. Uno de los pocos géneros bacterianos que carecen de pared celular. Son también de las más pequeñas que pueden crecer en un medio de cultivo sintético.
Bueno, esos eran los micoplasmas, y hay uno en particular, que es el Mycoplasma genitalium, que tiene 450 nanómetros. Y les presento uno de los virus que ha sido descubierto hace bastante poco, en realidad en el año 2011, que se llama megavirus, su nombre lo indica, es de gran tamaño, chilensis, porque se encontró en las aguas costeras de Chile, en el mar, que es más grande. Miren esto, 700 nanómetros, si lo transforman a micrómetros, es 0,7 micrómetros. Es el tamaño de una bacteria. Otro, tristemente célebre, el virus del ébola, el que produce esa fiebre hemorrágica con una tasa de letalidad tan alta, que hubo una epidemia hace unos años, en el año 2011 me parece, que duró casi un año y medio hasta que se controló completamente, que es un virus grande también. Pertenece a un grupo que se llama filovirus, por la forma de hilo que tiene, y puede llegar de longitud hasta 900 nanómetros, o sea, prácticamente un micrómetro. Bueno, dejando el tema del tamaño y yendo a cómo están constituidos los virus, qué tipo de estructura tienen. Todos los virus tienen un ácido nucleico, DNA o RNA, recuérdenlo siempre, y una cubierta proteica que se denomina cápside rodeando el ácido nucleico. Todos tienen mínimamente esa estructura. Si no tienen esto, ya son otra cosa, son partículas subvirales que después vamos a ver. Pero para que sea un virus tiene ácido nucleico y una cubierta proteica. Hay algunos que además de eso tienen una cubierta membranosa, una membrana de naturaleza lipídica por fuera de la cápside. Entonces tienen ácido nucleico, cubierta proteínica siempre, y arriba, por fuera de eso, una membrana. Esto es un dibujo también, sería una partícula viral desnuda, es decir, las que no tienen la membrana. Externamente tienen la cápside. La cápside está constituida por subunidades de una o varias proteínas. Se sintetizan enormes cantidades de una o de varias proteínas. Hay virus que tienen una única proteína, pero sintetizada enorme cantidad de veces de modo tal de formar una cápside. Hay otros que tienen varias. Cada una de esas subunidades proteínicas se llaman capsómeros y en su conjunto forman la cápside. Y lo que se ve acá de color rojo sería el ácido nucleico. Esto, es decir, la cápside más el ácido nucleico, suele llamarse nucleocápside. Lo van a ver en los libros o en los papers, por eso se los comento. Nucleocápside, el ácido nucleico y la cubierta proteica. En cuanto al ácido nucleico, puede ser DNA o RNA. El descubrimiento del mundo de los virus y el avance en toda la información que se va recabando ha sorprendido, no ha dejado de sorprender a los investigadores y ha, yo creo, tirado por tierra varias cosas que se creían dogmas. Por ejemplo, el dogma central de la biología, aquel que propuso Crick en los años 50, ¿se acuerdan, no? De Watson y Crick, ese dúo que fue el que ideó, pensó, descubrió la doble hélice, la estructura de la doble hélice del DNA. Uno de ellos, Crick, propuso el dogma central de la biología y decía que el flujo de la información en todo el mundo de seres vivos era de DNA que se transcribía a un RNA mensajero y la información de ese mensajero se traducía en proteínas. Es decir, el flujo de la información, DNA, RNA mensajero, proteína. Y eso se consideró durante mucho tiempo el dogma central de la biología. De hecho, todas las células vivas cumplen con eso. Pero cuando se empezaron a descubrir los virus, se vio que esto no siempre era así. Hay virus, y muchos, que tienen como material genético RNA.
Y ahí reside toda la información genética de ese virus. Y nunca tienen un DNA. Entonces ahí un poco el dogma central empieza a trastabillar, ¿no? No se cumple. Por otro lado también se pensaba en una época el DNA bicatenario siempre, el RNA monocatenario. Y con los virus de vuelta, eso no se cumple. Hay virus que tienen un DNA bicatenario, hay otros que tienen un DNA monocatenario. Y hay virus RNA mono y bicatenario. Bueno, para que vean, ¿no? De la diversidad de posibilidades que tienen los virus. Una cosa que sí es un problema que se presenta en la mayor parte de los virus, por el pequeño tamaño que tienen, es que el genoma debe ser lo más compacto posible y pequeño, porque de lo contrario no entra en la cápside. Hay virus que tienen estrategias interesantes, como por ejemplo el virus de la influenza, el de la gripe, no el coronavirus, el virus de la gripe, que tiene toda la información que necesita para la síntesis de nuevas partículas víricas separada en 8 segmentos. Es decir, que esos 8 segmentos deben coincidir correctamente en una cápside para que esa partícula vírica sea infectiva. Si comete algún error y cuando se produce el ciclo lítico del virus no encapsida los 8 segmentos, el virus está incompleto y por lo tanto es una partícula que no es infectiva. Y otra estrategia que tiene que ver un poco con el pequeño tamaño de la cápside y de que pueda entrar toda la información que el virus necesita, es aquellos virus que tienen un genoma imbricado o solapado. Imbricado es como superpuesto, ¿no? La palabra la deben conocer. Piensen en las tejas de un techo. Vieron que las tejas se ponen un poquito superpuestas unas a otras. Eso sería un genoma imbricado. Este es un ejemplo de un coronavirus. El virus codifica para las proteínas A, B, C, D y E. Pero esas proteínas, digamos, en vez que los genes estén uno a continuación del otro, están como inmersos uno en el anterior. Para que se sintetice la proteína A, el marco de lectura es este. Es decir, arranca acá y continúa, y de esa manera se sintetiza la proteína A. Cuando cambia el marco de lectura y comienza a partir de aquí en adelante, se sintetiza la proteína B. Si comienza acá, se sintetiza la proteína C y así sucesivamente. Esto es una buena estrategia para poder, en este caso, por ejemplo, sintetizar 5 proteínas distintas con un espacio mínimo, superponiendo un poco la información y leyendo en distintos marcos de lectura. El problema que tienen estos virus es que si llegan a sufrir una mutación, supongamos, acá en D, no solamente se perjudica la proteína D, sino también las anteriores, la C, la B y la A. Cosa que si esto estuviera solo, a lo mejor se perjudicaría solamente esa proteína D. Ese sería uno de los problemas que puede llegar a tener un virus con estas características. Bueno, las cápsides, decíamos que el material genético, sea cual fuere, en un solo segmento, fragmentado, imbricado, como fuere, está encerrado y protegido por una cápside proteica. La cápside justamente sirve para eso, para proteger el ácido nucleico de las nucleasas, sobre todo. El ácido nucleico solo es bastante lábil a las nucleasas ambientales y a las condiciones adversas del medio exterior. Por otro lado, en aquellos virus que no tienen una membrana externa, la cápside proteica es la que sirve para establecer la unión y reconocer los receptores de la célula hospedadora y unirse a ellos. Y por otro lado, en la cápside también tiene determinantes antigénicos. Eso creo que al virus no le debe interesar demasiado, pero para nosotros es importante. El hecho de que la cápside esté constituida por subunidades
de proteínas, la mayor parte de ellas iguales, es una manera interesante de reducir la cantidad de información genética necesaria. Como decíamos antes, mucha posibilidad de información no tiene porque las cápsides son muy pequeñas. Entonces, teniendo información para una sola proteína que se sintetiza en enorme cantidad de copias, esto resolvería el problema. Igualmente, sí, no todos los virus sintetizan, como dije antes, una única proteína. Hay veces que tienen mayor cantidad de ellas, pero de todas maneras, al tener una gran cantidad de subunidades similares, se reduce la cantidad de necesidad de información genética. Y por otro lado, favorece el autoensamblado. Si para esto me tengo que adelantar un poquito, y por las dudas que no lo recuerden, ¿cómo es la replicación de un virus? Cuando el virus entra en la célula, se hace cargo de la célula empieza a trabajar para el virus. Esa es la idea general de lo que ocurre siempre. Entonces, sintetiza lo que el virus manda. Y se sintetizan proteínas por un lado, se sintetiza el ácido nucleico por el otro, y en un momento determinado se produce el autoensamblaje. Yo siempre lo asimilo con lo que ocurre en una fábrica de autos, por ejemplo, donde hay una línea que produce capó, otra línea que produce las puertas, otra línea que produce, no sé, los volantes, otra línea que produce los vidrios. Y en un momento determinado, entonces se producen mucha cantidad de puertas, de volantes, por líneas separadas. Y en un momento determinado alguien las ensambla y queda el auto listo. Acá pasa algo parecido. Para pensar en virus y en la replicación de los virus, hay que pensar en cosas distintas, totalmente distintas a lo que ocurre en una célula que ustedes conozcan, incluyendo las bacterias. Entonces, se parece más a una fábrica de autos que a lo que ocurre en una célula, cuando se produce la duplicación celular. Ese autoensamblaje, en muchos casos, no necesita prácticamente nada. No requiere en muchos casos ni de enzimas ni de energía. De hecho, se ha logrado el autoensamblaje de cápsides y sus ácidos nucleicos in vitro, es decir, en el laboratorio, fuera de una célula. Y esto ocurre favorecido por este tema de las proteínas. Cuando se estudian los virus, y lo van a ver en los libros, siempre se habla de la simetría de la nucleocápside en las descripciones de los virus. Se dice, es un virus helicoidal que tiene tal o cual material genético. ¿Y a qué hace alusión? A la simetría de la nucleocápside, es decir, de la cápside proteica y del núcleo. No se habla de la membrana externa cuando se habla de la simetría. Y hay dos tipos de simetría fundamental, una helicoidal y la otra icosaédrica. El ejemplo típico de la simetría helicoidal es la del virus del mosaico del tabaco. Acá ustedes tienen cómo se ve al microscopio electrónico y este es un dibujo. El virus este tiene como material genético el RNA, que se dispone como si fuera un resorte. Piensen en un resorte para este tipo de simetría. Y luego se van incorporando las proteínas de la cápside, es decir, cada uno de estos que parecen pétalos son las proteínas que constituyen la cápside. Estos son capsómeros que se juntan para dar la cápside y proteger el ácido nucleico. En este caso son todas proteínas iguales. Y la proteína, perdón, y los virus que son icosaédricos, ¿se acuerdan que los icosaedros son poliedros que tienen 20 caras triangulares idénticas? Y tienen la particularidad, eso lo dicen los físicos a través de sus estudios, que es la forma más eficiente para lograr una estructura muy resistente con la menor cantidad de subunidades proteicas posible. Acá se ven un dibujito de lo que es un icosaedro. Y estos otros
que, digamos, tienen se los llama virus complejos, ¿no? Porque tienen una combinación de las dos estructuras que mencionamos previamente. La cabeza es icosaédrica, es ahí donde está el material genético, y la vaina o la cola es helicoidal. Este en particular es uno de los virus más complejos en cuanto a estructura y creo que más conocido, ¿no? Porque lo hemos visto a lo largo de las carreras, se ve en muchas materias y es muy atractivo, ¿no? Su forma. Esto es un dibujo y esto es como se lo ve en microscopio electrónico, exactamente igual. Estos son virus que pertenecen a los virus que atacan a las bacterias, que se los llaman genéricamente bacteriófagos. Y en particular es un bacteriófago de la serie T-par. Cuando hablábamos al principio decíamos que había algunos virus que eran desnudos, vale decir, constituidos solamente por cápside y ácido nucleico, y otros que eran virus con una membrana externa. Un ejemplo típico es uno que ustedes conocen seguramente, lo deben haber visto en muchas materias anteriores, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, el HIV. Este es un virus que tiene un RNA como material genético. Esto acá seguramente son las proteínas que lleva, es la transcriptasa reversa, y esto es la cápside proteica. Esto sería la nucleocápside del virus. Pero por fuera tiene una cubierta lipídica o membrana que la pregunta es, ¿los genes que codifican para esa membrana son genes víricos? No. En realidad, esa membrana externa, todos los virus que la tienen, la obtienen cuando salen de la célula animal en la cual están parasitando. ¿Por qué digo de la célula animal? Porque estos virus cubiertos generalmente son virus que atacan a células animales. Y piensen que es bastante lógico esto, porque un virus bacteriano tiene que lidiar con la pared celular de la bacteria, lo mismo con un virus vegetal o con un virus que ataca a los hongos. Todas esas células tienen una muy gorda pared celular, muy fuerte pared celular. En cambio, las células animales no. Entonces, para el virus es mucho más simple salir de la célula por exocitosis, llevándose consigo, y acá se ve bastante bien, esto es una micrografía electrónica que muestra cómo esas vesículas son virus que ya están listos, la nucleocápside ya está lista, y salen de la célula que están parasitando por exocitosis, llevándose parte de la membrana citoplasmática de la célula que estaban parasitando. Si bien es una membrana modificada, porque aparecen espículas o ciertas proteínas que son, se las llama espículas porque sobresalen, que son sí codificadas por el virus. Pero de esta manera es como los virus obtienen esa membrana. De hecho, el coronavirus, que nos está complicando la existencia, es un virus que tiene una membrana externa. Bueno, a partir de toda esta información y de que cada vez se conoce mayor cantidad de virus, apareció la necesidad de clasificarlos de alguna manera. Vieron que nosotros siempre estamos ordenando y clasificando cosas. Hubieron muchas propuestas, de hecho hay una muy antigua, muy precaria, pero que sirve, que es clasificar a los virus de acuerdo a la célula hospedadora. Por eso se habla de virus animales, de virus vegetales, de virus bacterianos o también llamados bacteriófagos. Digamos, válido, pero no tiene nada que ver con la filogenia de esos virus ni con las características de cada uno de ellos. Este señor, Baltimore, un biólogo que está vivo todavía, propuso lo que se llama en la actualidad esquema de Baltimore. Y él lo que propone es clasificar a los virus basándose en el genoma vírico que tiene y en la manera o en el mecanismo que tienen de producir el RNA mensajero. Y entonces aparecen distintas clases, son 7 las clases que propone Baltimore
para clasificarlos. Yo acá les pongo, esto no es para que lo estudien, simplemente la idea es clasificar en distintos grupos, hasta el número 7, los virus de acuerdo al genoma que tiene. Por ejemplo, en el grupo 1 es un virus que tiene un DNA bicatenario, por eso se ponen las dos cadenas, ¿no? la positiva y la negativa. En el grupo 2 están todos los virus conocidos que tienen un genoma constituido por un DNA monocatenario. En el grupo 3, los virus que tienen un RNA bicatenario. En el grupo 4, los que tienen un RNA monocatenario de cadena positiva. Bueno, y así sucesivamente. Cada uno de ellos, obviamente, tiene una forma distinta de lograr sintetizar el RNA mensajero y después las proteínas. Bueno, en la clase 1, como veíamos recién, es un DNA bicatenario. Es decir, ese virus, cuando ingresa a la célula, no tiene demasiadas complicaciones, porque puede utilizar las enzimas celulares, por ejemplo, la polimerasa celular para replicar el virus y para sintetizar para replicar el DNA o para sintetizar el mensajero. Utiliza las polimerasas celulares. En el DNA monocatenario de la clase 2, también es un DNA, por lo tanto, lo primero que hace estos virus es sintetizar una cadena complementaria del DNA utilizando las enzimas celulares. Pero la clase 3, 4, 5 y 6, hasta el 6, son virus RNA. Es decir, lo que ingresa es el RNA. Entonces, estos virus necesitan una RNA polimerasa dependiente del RNA. Y eso la bacteria o la célula eucariota no lo tiene. Cualquier célula tiene una RNA polimerasa que sintetiza el mensajero sobre un molde de DNA, no de RNA. Entonces, todos estos virus necesitan llevar su propia polimerasa para poder llevar adelante su ciclo de vida. Hay algunos virus que tienen el RNA monocatenario que puede actuar directamente como mensajero. Entra a la célula y actúa directamente como mensajero. Se considera que el RNA mensajero tiene una polaridad positiva. Hay otros virus que son RNA de simple cadena, pero de polaridad negativa, entonces tiene que sintetizar la hebra complementaria, que es la que va a actuar como mensajero. Y por último, las dos últimas clases de Baltimore, que son las 6 y las 7, están los virus que realizan en algún momento una retrotranscripción. Aquí está el virus, los retrovirus, como el virus del HIV, que sería el primer caso, es decir, que el virus lleva en su genoma, o tiene como genoma, un RNA de cadena positiva que se transcribe gracias a la presencia de una transcriptasa reversa en DNA. Obviamente, también una enzima inusual en cualquier célula, por lo tanto necesita que el virus lleve su propia transcriptasa reversa. Pero también hay otros virus que son DNA bicatenario que en algún momento producen una retrotranscripción. Estos virus generalmente se los escribe de esta manera. Son virus, bueno, acá puse ADN. En general yo lo menciono como DNA, pero es lo mismo. Bicatenario y retrotranscripto. Pero la manera en que estos virus producen las proteínas es, de manera bastante sencilla, es el DNA que transcribe al mensajero y de ahí las proteínas. Esto obviamente que no es para estudiarlo de memoria, ¿no? Sino como para sentarse y dedicarle un minuto para ver todas las posibilidades que tiene la enorme variedad de virus que existen en la naturaleza. Los virus son sin duda los seres, entre comillas, más abundantes todavía que las bacterias. Siempre decimos que las bacterias son abundantísimas,
que lo que nosotros conocemos en la actualidad de ellas es mínimo, es un porcentaje mínimo, y la mayor parte todavía no fueron descritas y no sabemos exactamente cuál es el rol que cumplen. ¿Por qué? Porque fallamos en darle las condiciones apropiadas como para llevarlas al laboratorio y poder estudiarlas. Pero más abundante todavía son los virus. Ustedes piensen que no existe célula que no sea atacada por más de una partícula vírica, y hay muchos, como nosotros los humanos, que podemos ser atacados por una enorme variedad de virus distintos. Entonces, en esa enorme variedad de virus, y todavía hay cosas que no, seguramente que no se conocen, virus ambientales como los que el megavirus chilensis, el que se encontró en el año 2011, aparentemente hay muchísimos virus gigantes que viven en las aguas marinas. Entonces, es un mundo todavía muy poco explorado. Una de las alternativas que tienen los virus cuando llevan adelante su ciclo de vida es el ciclo lítico. El ciclo lítico lo pueden llevar adelante virus bacterianos, virus vegetales, virus animales, virus que atacan al hongo. Esto es un ejemplo, y el dibujito que aparece es un bacteriófago de la serie TEPAR, pero podría ocurrir con cualquier otro tipo de virus con ciertas variantes, pero que en definitiva implica que el virus se encuentre con la célula sensible, reconozca los receptores que tienen, en este caso en pared celular, porque es una bacteria. Si fuera un virus que ataca una célula animal, esos receptores estarían en la membrana citoplasmática de la célula. Se absorbe, ese es el primer paso en estos casos, firmemente, de una manera que ya es definitiva, y de algún modo ingresa a la célula. En este caso, solamente el ácido nucleico. En otros casos, ingresa la partícula vírica completa. ¿Qué es lo que ocurre en este caso del bacteriófago y de todos los bacteriófagos? La parte proteica, la cápside del virus, siempre queda por fuera de la célula bacteriana. Lo que ingresa solamente es el material genético. Fíjense ustedes que hay como un acortamiento del virus, de la parte de la vaina del virus, e inyecta, como si fuera una aguja hipodérmica, por un poro que él mismo previamente produjo. Estos virus bacterianos llevan una lisosima, una enzima lisosima en la partícula vírica. Esa lisosima produce un poro que rompe la pared celular y permite el ingreso del ácido nucleico. Una vez que ese ácido nucleico ingresa al interior de la célula, se hace cargo de la célula bacteriana o animal o vegetal, la célula que fuere. Obviamente que lo hace de distinta manera dependiendo cuál es el material genético del virus en cuestión. Ya lo veíamos de acuerdo a la clasificación de Baltimore. Pero la cuestión es que la célula empieza a trabajar a favor del virus, empieza a sintetizar las enzimas que el virus necesita. Se sintetizan las enzimas o las proteínas tempranas, que son aquellas que están relacionadas con la replicación del material genético del virus. Se sintetizan enzimas que son regulatorias, y luego las enzimas, las proteínas tardías, que tienen que ver con las estructuras de la cápside. En un momento determinado, fíjense acá, lo que aparece acá, ¿no? Es como hay muchas cápsides, hay muchas, en este caso, vainas, y en un momento determinado se produce el autoensamblaje, la ruptura de la célula, el estallido de la célula, para lo cual utiliza una lisosima que también es sintetizada como proteína tardía, se rompe, se muere la célula y se liberan una enorme cantidad de partículas virales que están listas para atacar a otra célula. Más o menos todos los virus que hacen un ciclo lítico, con distintas variaciones, pero hacen
prácticamente lo mismo. Acá todas las partes de las cuales, digamos, cada uno de los pasos que se llevan adelante en un ciclo lítico, y acá algunos otros detalles, ¿no? De qué implica la absorción, la penetración. Una cosa que el virus, todos los virus tienen que resolver, en el momento en que el material genético queda en el citoplasma celular, es protegerlo de las nucleasas celulares. Ustedes saben que todas las células son sumamente celosas de su material genético. Entonces, cuando detectan algo extraño, intentan destruirlo. ¿Cómo lo logran? Glicosilándolo, acetilándolo, metilándolo, o a veces codificando proteínas que inhiben las enzimas de restricción de las bacterias o de las células en general. Bueno, un poco más de lo mismo de lo que estábamos hablando. ¿Qué diferencias puntuales tiene un virus que entra en una célula animal? En principio, como decíamos, la célula animal no tiene pared celular. Entonces, se unen a las glucoproteínas de la membrana plasmática. ¿Cómo entran? Generalmente ingresan completos. Vieron que los bacteriófagos dejan la cápside afuera, lo único que ingresa es el material genético desnudo. En el caso de los virus animales, entran por endocitosis o por fusión de las membranas. Si el virus es un virus cubierto, es decir, que tiene una membrana externa, recuerden que es una membrana que tiene altas similitudes con la célula que está a punto de empezar a parasitar. Entonces, esas membranas se pueden fusionar y el virus queda la nucleocápside en el interior de la célula. O sea, lo que se fusiona es la membrana, la parte lipídica, la parte proteica ingresa completa. Esa es una diferencia con los virus bacterianos. Y si no, por endocitosis. Entonces, hay un paso que tienen que hacer estos virus, que no lo necesitan los virus bacterianos, que es liberar el material genético, es decir, eliminar enzimáticamente las proteínas de la cápside. Y luego, otra diferencia es el modo en que salen. ¿Pueden tener un ciclo lítico? Sí, que termina con la muerte de la célula, animal en este caso, y la liberación de un montón de partículas víricas. Pero también hay otra opción que es por exocitosis, y es allí donde se roban o se toman parte de la membrana citoplasmática de la célula que estaban parasitando. Esto es lo que veíamos con el virus del SIDA. Algunos salen de esta manera, no todos. Hay algunos que terminan rompiendo la célula y liberándose, es decir, típicamente un ciclo lítico. Otros hacen un ciclo que termina de esta manera, es decir, salen por exocitosis llevándose y adquiriendo esa membrana externa que luego van a modificar con proteínas víricas. Bueno, acá el dibujito, que es el HIV, que es lo que ocurre. Pero que acá se ve cómo ingresa, valiéndose de la similitud de las membranas, acá lo que está haciendo es una fusión de membrana, y luego cómo la vuelve a obtener cuando sale por exocitosis. En este caso, uno se preguntaría qué pasa con la célula, ¿no? ¿Qué ocurre con esa célula? En un ciclo lítico claramente la célula se muere, porque estalla y libera los virus. Estas células no mueren inmediatamente. Obviamente que están muy afectadas, están muy menguadas en cuanto a su actividad, pero durante un tiempo determinado siguen liberando nuevas partículas víricas. No es que estallan y salen todas las partículas víricas, sino que esto ocurre en el tiempo, siguen liberando nuevas partículas víricas. Eso es lo que se considera una infección persistente. Más de lo mismo, para que quede claro, esto es la membrana plasmática de la célula animal modificada por proteínas víricas, en este caso neuraminidasa y hemaglutinina. Esto es un virus de la gripe, que tiene esas proteínas en la membrana.
Esta es la nucleocápside que ya está lista para salir, es decir, el ácido nucleico, que es un RNA, y la cápside, y sale de esta manera, por exocitosis, agenciándose de la membrana externa. Bueno, yo les decía, los virus animales, es decir, los virus que atacan células animales, incluyendo las humanas, tienen distintas maneras de relacionarse con la célula y de salir de esa célula. Hablábamos de algunos virus que son líticos, es decir, que terminan con la muerte de la célula y la liberación de una gran cantidad de virus listos para afectar otras células. En otros casos, como el que veíamos recién del virus del SIDA, la infección es persistente, es decir, la célula no estalla, sino que a lo largo del tiempo va liberando partículas víricas completas listas para infectar otras células, pero la célula sigue viva durante un tiempo determinado. Hay otros que establecen una infección latente, y esto es típico de los herpes, de todos los herpes. Y eso también ustedes me dan fe de ello. Aquellos que tienen herpes saben que aparece y desaparece, aparece y desaparece. ¿Qué pasa con ese virus? El virus no se va nunca, permanece latente, y cuando las defensas bajan, por lo que decíamos antes, por estrés, porque ustedes tuvieron un resfrío o una gripe fuerte, aprovecha y ahí sí produce un ciclo lítico con todas las lesiones, esas vesículas que aparecen, que son dolorosas alrededor de la boca o en la nariz. Pero el que tiene un herpes lo tiene latente siempre. Igualmente que los que tuvimos varicela de chicos, me incluyo. Lo tenemos en algún lugar de manera latente. Tratamos de que no se expresen. En general, el virus varicela da una recidiva en la edad adulta como culebrilla. Ese es el problema, ¿no? Que puede aparecer, reaparecer, después de muchos años, en forma de culebrilla. Bueno, y por último, esos serían los virus latentes. Y por último, creo que los más preocupantes de todo, son aquellos virus que tienen la capacidad de transformar la célula que están parasitando en célula tumoral. Es decir, transforman una célula normal en una célula tumoral. Y hay varios ejemplos de ellos. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C. El virus de la hepatitis B es un hepatnavirus y está dentro del grupo 7 o la clase 7 que estableció Baltimore. Es esos virus que tienen en algún momento una transcripción reversa. Es un virus DNA bicatenario, pero que en algún momento realizan una retrotranscripción. Estoy pensando en otro ejemplo que también es conocido, espero que sí, que sea conocido por ustedes, que es el virus papiloma, el virus del papiloma humano, para el cual, por suerte, y para el de la hepatitis B también, existen vacunas. El calendario de vacunación nuestro, que es espectacular, considera la hepatitis B, o sea, la vacuna contra la hepatitis B, y en los últimos años se ha incorporado para los varones y para las mujeres la vacuna contra el virus papiloma. El virus papiloma es causante de la mayor parte de los cánceres de cuello uterino en la mujer, pero también hay cánceres en el hombre, por ejemplo, cáncer de pene o cánceres anales, y son causados por el virus papiloma, y hay vacuna. Esa es la buena noticia. Bueno, y como me parece que corresponde, ¿no? Una palabrita, un puntito y aparte, y hablamos un poco del virus. Posiblemente ustedes
interesados por el tema ya sepan mucho más de lo que yo les voy a decir acá mínimamente, pero me parece que tenemos que mencionarlo. El coronavirus que nos está complicando la vida pertenece a una familia que se llama Coronaviridae. Se escribe Coronaviridae, pero se lee Coronaviridae. Es un virus RNA monocatenario de polaridad positiva, con envoltura. Creo que a partir de todo lo que charlamos hasta recién, toda esta información para ustedes es clara, saben de qué estoy hablando. Tiene esa forma, se lo llama, ya lo deben haber escuchado también un montón de veces, pero se lo llama coronavirus por la forma que tiene, que al microscopio electrónico parece que fuera esférico, pero eso tiene que ver con la envoltura lipídica que tiene, y estas espículas que se ven, acá está solito en una micrografía electrónica, es un virus grande, es un virus que tiene 120 a 160 nanómetros. Y acá se lo ve, son 4 coronavirus que han encontrado una célula sensible a la cual se están uniendo. Este es el paso inicial, cuando esas proteínas, esas glicoproteínas que tienen superficie, sobre todo la S, que se llama S, que es la que se une, reconoce los receptores de la célula, en este caso del tracto respiratorio, y se une ahí. Y ahí empieza todo el problema, a partir de ese momento. Es un virus que se replica en el citoplasma celular. Todo el ciclo lo realiza en el citoplasma celular. En general, los virus RNA realizan todo su ciclo en el citoplasma celular. Estoy hablando de células eucariotas, ¿no? Donde hay citoplasma y núcleo. En las bacterias este problema no lo tienen. Y los virus DNA, en general, cumplen la mayor parte del ciclo en el núcleo celular. Estos cumplen todo su ciclo en el citoplasma. Y luego, finalmente, cuando terminan de sintetizar las nuevas partículas víricas, salen de la célula hospedadora por exocitosis. Y ahí es donde, como decíamos recién, adquieren esa membrana transformada. No es la membrana tal cual, sino la parte lipídica es tal cual, pero adicionada de una gran cantidad de proteínas, entre ellas la S, que son sintetizadas por el genoma viral. Bueno, y vamos a empezar a hablar ahora de un grupo de virus también sumamente abundante, que son los bacteriófagos. Bueno, bacteriófago básicamente quiere decir comedores de bacterias. Se llaman así genéricamente a todos los virus que atacan a la gran diversidad de bacterias que existen. Esto ya les da la idea de que es enorme la variedad de este tipo de virus. En la micrografía electrónica les muestro cómo se ve al microscopio electrónico un fago lambda, que tienen una cola, tiene una cabeza icosaédrica, una cola helicoidal, y no tiene, a diferencia de la serie T-par, esas espículas en la cola. Bueno, ustedes en alguna clase anterior lo que han visto es cómo hacer para cuantificar microorganismos. Y ahora lo que yo les propongo es, o mejor dicho, les propongo esta pregunta. ¿Se podrá cuantificar una población de bacteriófagos? En clases anteriores empezaron a manejar las técnicas de recuento de bacterias, empezaron a manejar también el criterio de crecimiento, de cuáles son las variables que están implicadas en el crecimiento, de lo que es una curva de crecimiento que fácilmente se puede hacer en el laboratorio en un cultivo cerrado de bacterias. La pregunta es, ¿se puede cuantificar virus? Seguramente que sí. Y sobre todo bacteriófagos, es decir, teniendo un laboratorio de microbiología donde podemos manejar perfectamente las bacterias, se podría llegar a hacer sin problemas la cuantificación de los bacteriófagos.